¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Bases. Hoy, como todos los martes, nos encontramos en vivo. Son las 12 con un minuto de este día pues muy bonito en la ciudad de Guadalajara. Estamos a punto de transmitir, ya estamos completamente en línea para todos ustedes y les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros cibervidentes, a todos los profesionales en la industria de alimentos, sistemas empresarios o personalidades que se encargan directamente en controlar y gestionar la inocuidad de la industria alimenticia. Partiendo del tema del día de hoy, vamos a revisar un tema sumamente importante. Hablaremos de un requerimiento que forma parte de los sistemas de gestión y que se ha convertido en uno de los elementos que mayor expectativa pueden representar para la parte de una auditoría de regulación por parte de un cliente o incluso dentro de un organismo de certificación. Les recordamos que ya tenemos en vivo completamente el chat en línea. Si a lo largo de estos 60 minutos presentan alguna consulta, si tienen alguna duda o alguna situación en donde quisieran externar su punto de vista, les recordamos que ya estamos completamente al aire para poder recibir todas sus consultas. Les recordamos las redes sociales, estamos en Twitter, Inocuo TV, y estamos también en Facebook, en facebook.com diagonal inocuo.tv. Ahí también vamos a estar atendiendo completamente el chat en línea, cualquier situación, cualquier consulta, con todo gusto estaremos resolviéndolo. Mi nombre es Josué Figueroa y a partir de este momento comenzamos. Hablar directamente de requerimientos en inocuidad alimentaria, hablar relacionado con todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión, pues sí se vuelve sumamente importante considerar toda la cuestión de los programas prerequisitos. En totalidad podemos definir que dependiendo del requerimiento normativo y dependiendo de la regulación del país a donde se pretende enviar o exportar el producto, tendríamos que aplicar o tendríamos que gestionar la regulación aplicable en cuestión de buenas prácticas de manufactura, en cuestión de sistemas de gestión. Parte de los requerimientos en buenas prácticas de manufactura es trabajar alrededor de 15 a 17 requerimientos. Estos propiamente dependen de diferentes factores, dependen de condiciones relacionadas con el proceso, la naturaleza de los productos alimenticios, los requisitos relacionados con el entorno de la planta y propiamente los requerimientos del proceso en sí y los establecidos por el cliente. Los requerimientos iniciales son la base de cualquier sistema de gestión. Me estoy refiriendo a programas prerequisitos. Estos forjan los cimientos de cualquier sistema de inocuidad para que de esta forma tengamos la certeza de controlar nuestro sistema de producción y con ello todos los peligros asociados a la inocuidad o la posibilidad de perder la inocuidad de esos productos por alguna situación relacionada con una mala práctica. En este caso, el día de hoy nos vamos a remitir a platicar un poco acerca de uno de los requerimientos más importantes y que, bueno, sin duda también refiere un grado de compromiso sumamente importante por parte de la organización, por parte de todos los que lo involucran, para que de alguna forma podamos mostrar esa certeza o mostrar esa evidencia que permita demostrar que como compañía tenemos la capacidad de atender el requerimiento de manera adecuada y en la conformidad de acuerdo al requerimiento que se esté regulando. Me refiero al plan de retiro de productos. Hablar de este tipo de requerimientos es hablar de ciertos requisitos que tenemos que cumplir, como lo dije, dependiendo de la regulación o dependiendo de la legislación y la aplicación del requisito al país o a la región a la que va destinada la comercialización de este tipo de productos. La FAO y la OMS han determinado que el plan de retiro de productos o todos los requerimientos relacionados con una gestión de incidentes relacionados con inocuidad de sus productos se ha vuelto un elemento fundamental en los sistemas de gestión. Esto derivado por la gran necesidad que se tiene para demostrar la capacidad de las compañías de poder retirar y de poder recuperar de manera eficaz y en la medida de lo posible evitar el impacto en la salud o en la cuestión socioeconómica de la compañía causada por una situación o una contingencia sanitaria por alguno de sus productos.
Contar con un prerequisito de retiro o un plan de recall, como comúnmente se le llama, es sumamente importante el contar con este requerimiento dentro del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos de cualquier empresa. Retiro de productos es un requerimiento que normalmente no se aplica con continuidad. Normalmente la industria no espera y son situaciones aisladas en donde en la mayoría de los casos jamás es pensado o es previamente programado que vaya a suceder este tipo de situaciones. Más sin embargo, es sumamente importante considerar que debemos llevar a la práctica este tipo de requerimientos para de esta forma poder estar atentos y poder encontrarnos completamente formados, completamente capaces en dar una respuesta oportuna, en dar una respuesta satisfactoria y que de esta forma le podamos dar conformidad al requerimiento de plan de retiro de productos. Como todo requerimiento en la industria alimenticia, hablando específicamente de sistemas de gestión, estamos pensando que, como normalmente el proverbio lo maneja, si no está escrito, no existe. Diferentes organismos regulatorios, instituciones que se encargan de promover las guías y las directrices para poder aplicar un plan efectivo de retiro de productos, establecen claramente que se deben de implementar protocolos, procedimientos y de alguna manera una serie de documentación sistemática y con orden metódico que permita a las compañías poder implementar sistemas de retiro de productos que puedan acaparar las acciones desde que se presenta la desviación hasta el momento de dar respuesta a los reclamantes, de poder determinar el impacto que ha causado esta situación, esta contingencia sanitaria y por ende, incluso en situaciones recientes o en requerimientos actuales, poder impactar o poder determinar cuál ha sido el impacto a la continuidad del negocio. Ese es un requisito que recientemente se ha debatido muchísimo e incluso ya vienen requerimientos muy específicos alineados a cómo puede una compañía de alimentos sobreponerse y poder sobrellevar una situación de esta naturaleza y salir avante ante este tipo de situaciones. Los retiros de producto como tal deben de estar considerados dentro de un programa de inocuidad alimentaria en su base inicial. Forma parte de los requerimientos o programas prerequisitos que están establecidos en diferentes normativas a nivel nacional y a nivel internacional. Entre ellos podemos determinar los códigos federales de la FDA, podemos considerarlo también en requerimientos establecidos en los códigos del Códex Alimentarios y propiamente en nuestra norma oficial mexicana 251, que es la que dicta las buenas prácticas de alimentos para alimentos fabricados en este país. Sí es bien importante considerar que dentro de los requisitos que se deben de tomar en cuenta, es importante, lo primero, tener conciencia y tener pleno conocimiento de qué estamos tratando y de qué temática estamos abordando para de esta manera poder proceder a desarrollar procedimientos eficaces, procedimientos que vayan de acuerdo a las necesidades de la operación y que estén aterrizadas a la realidad de la compañía. De esta manera, sumando el requerimiento normativo, el requerimiento de los procesos y de acuerdo a los recursos con los que cuenta la compañía y sumado a esto los requerimientos establecidos por el cliente, poder contar con un plan de retiro de productos robusto y que nos dé los resultados que estamos de alguna manera previstos que podamos obtener. Hablar de trazabilidad, hablar de retiro de productos es hablar precisamente de este requisito. Son tres conceptos que principalmente tendríamos que dominar y de acuerdo a eso hay ciertas terminologías y ciertos conceptos que el Códex Alimentario acuña para poder declarar o para poder dar una guía un poquito más clara a los usuarios de a qué se refieren los conceptos y propiamente cómo podemos nosotros interpretarlos de una forma clara, de una forma sencilla, para poder aplicarlos y aterrizarlos a las respectivas compañías. Son tres requisitos fundamentales. En este caso hablaremos de tres. Retiro de productos, retiro de alimentos propiamente o retirada de alimentos, el plan de retiro de productos y un término que propiamente se relaciona como elemento clave o elemento medular del sistema de retiro de productos. Me refiero a rastreabilidad o trazabilidad, que ahorita en un momento más vamos a definir el concepto y la definición.
Para retiro de alimentos o retirada de alimentos es la acción propiamente de retirar los productos o alimentos potencialmente contaminados, incluyendo alimentos que propiamente ya se encuentran posicionados o ya se encuentran bajo la custodia de los consumidores. Se ha referido y se ha citado en muchísimos documentos de dominio público que propiamente hay diferentes conceptos o diferentes maneras de interpretar una retirada de productos. Comúnmente, de acuerdo a la legislación y de acuerdo a las especificaciones de los países, es posible que la retirada de productos pueda manejarse de diferentes maneras y hacia diferentes alcances. Es decir, podemos platicar que un retiro de productos puede abarcar hacia solamente el cliente o distribuidor que está comercializando propiamente los alimentos, o incluso poder considerar que un retiro de productos puede llegar a un alcance en donde sea incluso necesario poder retirar o poder comunicar al consumidor de que ese producto no ha sido apto para el consumo. En otras regulaciones también es importante considerar que el retiro de producto también propiamente se puede realizar y puede suceder dentro de la misma compañía, aun cuando no se han dado los protocolos de liberación de productos finales. En este caso, podemos considerar que en esta situación el empresario tiene mayor control sobre su producto para darle de esta forma un procedimiento y una manipulación adecuada dentro de su compañía y establecer el destino final de este producto una vez que se ha determinado que no es apto para ser comercializado o enviado para ser consumido. Otro requerimiento como tal, en sí el concepto global de retiro de productos, de esta forma lo podemos atribuir. El plan de retiro de productos, como propiamente lo maneja el Códex, son todas las actividades, procedimientos, estrategias y mecanismos que una compañía, a través de un equipo establecido propiamente, puede ejecutar para asegurar la identificación, el seguimiento, la recopilación, el resguardo y la destrucción o el uso final que se le va a dar a este producto una vez que se haya determinado que el retiro de producto sí procede. Otro requisito fundamental que debemos de considerar al momento de poder tener nuestro plan de retiro de producto es contar con un sistema de rastreabilidad que propiamente dentro de los requerimientos o conceptos que maneja Códex Alimentarios se refiere propiamente a la cuestión o a la capacidad que tiene una compañía de poder rastrear e identificar los datos y la información relacionada con la producción de un número de productos indeterminado, un lote, un batch o un cierto proceso o etapa dentro de la cadena alimentaria, para de esta manera poder identificar cualquier tipo de desviaciones o información que sea de interés para la misma compañía. ¿Cuál es el objetivo de poder contar con un plan de retiro de producto en una compañía de alimentos? Finalmente esto resulta obvio, pero es importante comentarlo. La función principal propiamente pues es eliminar la posibilidad de poder comercializar o tener en anaqueles productos potencialmente contaminados que puedan estos a su vez causar ese impacto negativo en la salud de los consumidores. Recordemos, la inocuidad alimentaria no solo se reduce a poder tener ese impacto negativo en la salud del consumidor desde el punto de vista gastrointestinal. Hablar de inocuidad y hablar de alguna manera el producto que puede tener la capacidad de dañar la percepción que tienen los consumidores respecto a nuestros productos va mucho más allá. Va a hablar también del impacto socioeconómico, el impacto social, el impacto que de alguna manera causas al momento que el consumidor tiene ese rechazo o esa resistencia a poder elegir tu producto para poder consumirlo. De este modo, lograr la eliminación rápida y lograr ese procedimiento eficaz y oportuno para poder retirar de los anaqueles y de los puntos de venta aquellos productos que puedan estar contaminados se vuelve sumamente fundamental para poder determinar que nuestro plan de retiro de productos es completamente funcional. Hablar también de la información que propiamente los consumidores pueden tener y de esta forma el plan de retiros debe de considerar los métodos de comunicación efectiva tanto con las partes internas como con las partes externas. Esto incluso considerar al consumidor. En este caso es importante emplear diferentes métodos, diferentes mecanismos y obviamente diferentes responsables dentro de la compañía para poder transmitir la información clara,
la información veraz y la información más oportuna respecto a la situación que se está presentando en ese momento con el producto contaminado. El alimento que se retira, al momento de desarrollar un plan de retiro de productos, una de las intenciones también es poder asegurar que el producto que se haya retirado haya sido recolectado y recaudado en la mayoría de su porcentaje posible. Es decir, la mayor cantidad de lotes que posiblemente se sospechan que han estado contaminados o presentan un riesgo potencial para la salud de los consumidores, haya sido retenido, haya sido resguardado y recuperado por ende por las compañías que suministran propiamente este alimento a las cadenas comerciales donde está listo para ser utilizado. De esta forma es importante que también consideremos que los protocolos de elaboración, los protocolos de resguardo y de destrucción deben de estar sumamente apegados al marco regulatorio de la normativa aplicable del país donde se encuentra el producto y también propiamente de la normativa de donde proviene o del país donde proviene este producto como tal. La intención de un plan de retiro de productos también se refiere a disminuir de alguna manera a través de este mecanismo el impacto socioeconómico que pueda presentarse al momento de que se determina que un producto ya no es apto para consumo y por ende se tiene que establecer los protocolos para su retirada. En ese sentido, un plan de retiro de productos bien desarrollado, bien estructurado, va a permitir a las compañías de alimento disminuir el impacto social que puede presentar en el consumidor al hacer una remoción rápida, al hacer una remoción oportuna y propiamente comunicar con transparencia y con toda honestidad la situación que está presentando con el producto en cuestión. También de esta forma el impacto económico que pueda derivar de alguna situación relacionada con alguna serie de enfermedades o un grupo de personas, un sector vulnerable que haya sido dañado por el consumo del producto contaminado, también va a verse el resultado en un plan de retiro de productos efectivos. Disminuir enfermedades transmitidas por alimentos, disminuir el número de personas que pudieran enfermarse, pudieran presentar mermas en su salud por el consumo del producto y la capacidad que tenemos para evitar que esto suceda es donde va a recaer la disminución de este impacto socioeconómico en nuestra compañía. Y finalmente demostrar la capacidad de respuesta y lograr la mayor recuperación ágil de los productos involucrados. Eficacia y eficiencia. Y asimismo un proceso bien estructurado en donde participen todos los elementos dentro de la cadena de valor de los productos, integrando incluso cadena de suministro, clientes e incluso también partes regulatorias y autoridades gubernamentales aplicables al producto. Como todo procedimiento y como todo requisito que forma parte de un sistema de gestión, pues bueno, tiene su forma. Finalmente, la interpretación y la inconsistencia que puede presentarse actualmente en el sector industrial sobre cómo desarrollar o cómo aterrizar un requisito normativo en sus instalaciones, pues es un tema de debate. Es un tema común y es un tema que está presentando muchísima polémica. Por lo mismo es que los organismos, las autoridades competentes y las iniciativas privadas y del sector público que se encargan de regular la inocuidad de los alimentos están sumamente preocupada por establecer protocolos prácticos, sencillos y fáciles de ser interpretados por la industria. De esta forma, como todo requerimiento, hay factores clave que debemos de aterrizar y hay factores sumamente importantes que debemos tomar en cuenta para asegurar el correcto funcionamiento de nuestro plan de retiro de productos, los cuales a continuación se los puedo comentar. Uno de ellos es entender el concepto de la responsabilidad compartida. Además de que en el plan de retiro de productos puede ser fundamental y se convierte en un elemento clave, esto, así como en cualquier requisito que forma parte de un sistema de gestión, es una situación innegable, es un requerimiento indiscutible que no se puede poner sobre tela de juicio. Finalmente, la responsabilidad compartida para poder ejecutar todos los elementos que integran su sistema de inocuidad de alimentos, es importante que participen las áreas de estudio y las áreas de experiencia que puedan aportar esos datos valiosos y esa información en tiempo oportuno para poder ejecutar de la manera más adecuada cualquier requerimiento que sea de importancia para la compañía implementar. En este caso, para un plan de retiro de producto, es importante considerar que todos los elementos clave de la compañía deben de estar involucrados y deben de participar dentro de la gestión del plan de retiro de productos. De esta manera podemos asegurar
que al momento de integrar las personas que toman decisiones, los altos mandos de las compañías que pueden proveer los recursos y pueden autorizar las acciones correspondientes para un rápido proceder de la industria, así como todas las áreas de conocimiento que se encuentran operativamente trabajando, nos pueden suministrar toda la información de respaldo que nos permita identificar dónde se encontró el problema o propiamente todavía un poco más atrás, si este proceso o este requisito, esta situación que se está presentando procede como tal, como un retiro de productos, o a través de su evaluación se determina que no es una situación que pueda presentar alguna situación de emergencia o de impacto a la salud de los consumidores, y a partir de eso poder clasificar nuestras posibles categorías y nuestras posibles situaciones que ameriten un retiro de productos del mercado. Otro requisito importante es integrar a las partes interesadas dentro de toda la cadena de valor. Finalmente, integrar al marco regulatorio aplicable, es decir, a las autoridades sanitarias competentes, ya sea del país o de la región en donde se fabrica este alimento, y también a su vez los puntos o regiones hacia donde va a comercializarse. En este sentido, podemos considerar que el hecho que tomemos en cuenta al marco regulatorio, a la parte legislativa, a la parte regulatoria, nos va a permitir tener un poquito más de campo de aplicación y apoyarnos en este tipo de organismos para poder lograr una comunicación masiva y una comunicación más eficiente en caso de que la situación se salga de control y tengamos que remitirnos a diferentes plataformas para poder comunicar la situación por la que se está atravesando actualmente con este producto que no presenta las condiciones aptas para consumo. Es importante también considerar que se sume el apoyo del marco legal. En este caso siempre es importante considerar la normativa y los requerimientos relacionados con el marco regulatorio que te aplica como empresa de acuerdo a tu producto y de acuerdo a las partes que directamente impactan en el desarrollo de tu negocio. En este caso podemos integrar a los proveedores, podemos integrar a casas certificadoras u organismos de certificación que pueden de alguna manera respaldan actualmente tu certificado o algo, el cumplimiento de algún esquema de inocuidad que presentes actualmente, y propiamente pues desde tus clientes hasta cualquier intermediario o distribuidor que se encargue de posicionar tus productos para que estén en ese anaquel listos para poder ser consumidos por los usuarios. Otro requisito muy importante es la gestión de recursos e involucramiento de la dirección. Al mismo tiempo, e igual como lo comentaba hace un momento, este requerimiento, el plan de retiro de productos, o normalmente como decimos los procedimientos de recall, son sumamente importantes comentar que el involucramiento de la dirección, de los mandos gerenciales y la gestión de los recursos, ya sea tecnológicos, recursos materiales, recursos económicos y recursos de capital humano, forman una cadena sumamente importante asegurar, puesto que de ello depende la eficacia en la ejecución del procedimiento de un plan de retiro. En este sentido es comentar que así como otros esquemas, igual norma 251 sería importante aterrizar que aún no integra requerimientos que aborden el compromiso de la dirección. Hay otros esquemas ya de máximo nivel que han sumado este tipo de requerimientos precisamente con la intención de involucrar a la dirección e involucrar a las partes que toman decisiones para el buen funcionamiento y seguir esa dirección estratégica hacia donde queremos llevar a nuestro sistema de inocuidad. En este sentido, el plan de retiro de productos requiere de la gestión de los recursos necesarios y del involucramiento de las personas que toman las decisiones para que éste funcione de una manera adecuada. Otro requisito importante es contar con datos fiables de los procesos de manipulación de los productos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Esto me refiero a tener una radiografía, o por decirlo de una manera coloquial, una fotografía de nuestro proceso o de nuestros procesos de las diferentes líneas de productos que puede contar una compañía de alimentos. Esto es decir, poder contar una referencia desde la recepción de las materias primas, tener un control sobre las prácticas de almacenamiento, tener un control sobre los flujos, ya sea de almacén a producción y viceversa, así como todos los controles relacionados con impacto a la inocuidad alimentaria y la calidad de los alimentos, para finalmente controlar procesos de envasado y procesos de distribución y venta de nuestros productos alimenticios. De esta manera, con esta información como base, vamos a permitir contar con evidencia que nos sirva de respaldo
para en caso de llegar a necesitarse, poder demostrar dónde se encuentra la situación de desvío, dónde se encuentra la situación que necesitamos corregir y propiamente dónde encontramos también una situación en donde podemos descartar y podemos deslindar a la compañía de ser promotora o ser precursora de la situación que se está presentando en el producto que se está manejando como posible a ser retirado del mercado. Finalmente, para poder concluir con este apartado de objetivos clave puntos clave para poder implementar un plan de retiro, pues es también tener un procedimiento eficaz de atención a quejas. Es importante definir procedimientos efectivos para atención a los reclamantes y propiamente mantener una comunicación intensa sobre la situación que se está presentando y de alguna manera poder dar información al día, información constante de cómo va madurando el proceso de atención por parte de la compañía respecto al producto que se está reclamando como no conforme. De esta manera podemos asegurar que el cliente o el usuario esté presentando una actitud un poco más, un poquito más de acuerdo a la situación, que se encuentre un poco más dispuesto y esto a su vez genera un proceso de armonía y un poco más de tranquilidad al momento de estar gestionando las actividades correspondientes para el retiro de los productos alimenticios. Y finalmente pues también considerar dos temas. Acciones correctivas, sumamente importantes, siempre que suceda un retiro de producto o sucede una situación relacionada con la posibilidad de retirar productos del mercado, es importante identificar por qué sucedió. Y de esto me estoy refiriendo a implementar procedimientos eficaces de acciones correctivas, en donde se identifique a partir de las áreas de conocimiento de la compañía cuáles fueron las posibles situaciones o el posible origen que dio como resultado el problema que presenta la compañía. De esta forma, una vez identificando las causas que originaron el problema, que ahora por consecuente obliga a la compañía a realizar el retiro de producto, de esta forma, ahora sí, establecer los planes de mejora correspondientes y evitar reincidencias en este tipo de situaciones. Para toda esta información es sumamente importante comentarles que debe de haber documentación vigente, documentación activa y documentación que sea oficial por parte de la compañía y que esté aprobada por las diferentes áreas involucradas. De esta forma vamos a poder demostrar el cumplimiento de nuestro plan de retiro de producto y de esta manera también a su vez le daremos conformidad dentro del marco legal, dentro del marco normativo y para cualquier autoridad sanitaria u organismo por parte de un organismo de certificación, ya sea por auditorías de segunda o de tercera parte, en su momento se le puede hacer suministrar la información y esté dentro de la conformidad establecida. ¿Cómo gestionar o cómo desarrollar un procedimiento de retiro de productos? Es importante considerar que hay diferentes guías y diferentes documentos, ya sea de dominio público o por parte de requerimientos de la iniciativa privada, en donde vamos a encontrar información muy útil e información muy clara y muy valiosa en la cual podemos basarnos para desarrollar un buen procedimiento o un buen plan de retiro de productos, o como comúnmente también se le llama, la gestión de incidentes hacia la inocuidad alimentaria de los productos. Para poder desarrollar un plan de retiro de productos es importante considerar dos elementos principales. Uno es tener las bases de datos y documentos que puedan encontrar toda la información relacionada con las partes interesadas que pueden tener impacto en caso de que se presente la necesidad de retirar un producto del mercado. En este caso hablamos de tener listados, tener concentrados bases de datos, información vía digital o vía en documentos en físico, en donde podamos encontrar información de todos nuestros proveedores, encontrar información de toda nuestra cadena de suministro, encontrar toda la información de procesos subcontratados externamente, encontrar información también relacionada con todas nuestras ventas, productos distribuidos, productos enviados al mercado, productos trabajados o gestionados a través de intermediarios, a través de brokers, a través de comercializadoras o distribuidoras que ya de alguna forma nos deslindan un poco del manejo del producto, pero más sin embargo tenemos que estar plenamente convencidos que sigue siendo nuestra responsabilidad el poder recuperarlo, recaudarlo y poderlo traer a planta para poder evitar un uso malintencionado o propiamente el impacto a la salud del consumidor. Por otro lado, también considerar que el sistema de trazabilidad o el rastreo de productos, que es la capacidad de una compañía de poder identificar todas las fases o todas las condiciones de operación a la que fue sometida
una línea de productos o una familia de productos específica se vuelve un requisito medular para nuestro plan de retiro de productos. De esta manera, a través de un sistema efectivo, completamente rastreable y documentalmente verificable, se permita identificar todas las etapas del proceso desde el recibo de los productos hasta que el producto es posicionado para la venta, o ya sea directamente para el cliente o propiamente para ser distribuido en anaqueles o ser utilizado por un usuario que posteriormente le dará la comercialización y el posicionamiento para ser utilizado por los consumidores. El seguimiento que se le tiene que dar a un plan de retiro de productos es sumamente importante. Cuando ya contamos con nuestro sistema de trazabilidad y rastreo completamente implementado, completamente adecuado a las necesidades de la operación, y que no descartemos ningún elemento de entrada, ningún elemento de salida de nuestras operaciones, y una vez estableciendo toda nuestra información y contando con todas las bases de datos de las partes interesadas que tienen participación en nuestro plan de retiro de productos, ahora sí estamos listos para darle el seguimiento correspondiente y asegurar su correcto funcionamiento. De esta forma tenemos que considerar diferentes puntos o diferentes elementos para lograr el cometido. Uno de ellos es tener los datos de contactos con los que tenemos que establecer comunicación directa. A esto me refiero a poder contar con bases de datos de autoridades sanitarias, autoridades regulatorias competentes, secretarías regionales, secretarías de salud, secretarías de medio ambiente, secretarías que propiamente puedan tener ese impacto en nuestro procedimiento, y que es importante recurrir a ellos en su momento cuando la situación sea de tal magnitud que requeramos estas plataformas para poder comunicar la situación por la que está atravesando nuestra compañía. Uno de ellos también es informar al organismo de certificación. Sucede que muchas veces contamos con una certificación ya aprobada por un organismo que propiamente puede ir desde las buenas prácticas a cualquier esquema similar, y de esta forma es importante que ustedes sepan que como compañía pueden respaldar sus procesos de gestión y toda la maduración de su proceso de retiro de producto con su organismo de certificación de elección. De esta forma podemos, a través de expertos en la materia, poder asegurar bajo procedimientos eficaces de verificación que se están realizando los requisitos y se están aplicando las actividades de acuerdo a lo que se estableció internamente de inicio en nuestro plan de retiro de productos. Además de esto, es importante informar a las autoridades locales sanitarias. De esta forma, como les comentaba, podemos asegurar que de alguna forma podemos comunicar, tenemos estas instancias gubernamentales del sector público para poder comunicar la situación por la que estamos atravesando, y de esta forma poder comunicar la información de forma clara y de forma adecuada, y pues de esta forma poder tener ese impacto y poder llegar a toda la población consumidora para notificarles las condiciones que se están presentando, las razones por las cuales no se puede utilizar y no puede ser consumido este producto, y de alguna forma las recomendaciones pertinentes para el manejo del producto y el proceso de recolección en la que pueden ser partícipes. Importante también es importante la cuestión del almacenamiento. Cuando se presenta una situación relacionada con la posibilidad de retirar un producto de mercado, las prácticas de almacenamiento forjan un proceso clave dentro de este procedimiento. El considerar el almacenamiento desde el momento que se solicita el alto a las ventas o el alto al posicionamiento, a la distribución, el flujo de los productos, el hecho de poder tener una actividad o poder tener un proceder efectivo para poder remover los productos de anaqueles y poder identificar un área segregada y un área identificada para poder resguardar nuestros productos, se convierte en un elemento muy importante. Y a su vez, una vez que ya se ha determinado la forma o los mecanismos de cómo van a participar tanto la parte que ya presenta la situación del producto contaminado como la empresa que lo fabrica, una vez de esta manera podemos determinar cómo podemos desarrollar los mecanismos para poder traer el producto hacia nuestras instalaciones, hacia las instalaciones de la compañía, y darle un proceso de almacenamiento que no permita tanto usos malintencionados como alguna situación que permita poder regresar de nueva cuenta a nuestros procesos productos que no son aptos para consumo. Después de la situación que se presenta, después de que hemos tenido un retiro de productos, ya sea voluntario o por una situación de emergencia sanitaria, seguramente tendremos situaciones o consecuencias al respecto.
De esa manera tenemos que, como compañía, es importante considerar el seguimiento a los daños, el impacto que tuvo a nivel socioeconómico y a nivel salud de los consumidores, cuál fue el impacto que presenta la situación en la que nos vimos involucrados y de esta manera poder determinar cuál va a ser el proceso de continuidad del negocio y el proceso de mantención de la marca para de alguna manera poder sobrellevar esta situación y poder establecer los mecanismos adecuados para lograr continuar en la preferencia de los consumidores y de alguna forma dar ese proceso de de subsanación a la situación con la que se está atravesando en ese momento. Al momento de tener todos los datos relacionados con la parte de los contactos, la parte de la información relacionada con proveedores, la información con clientes, la información con autoridades regulatorias, con dependencias de salud, secretarías que se encargan de regular la inocuidad de los alimentos, es importante que consideremos toda la información necesaria, ya sea correos electrónicos, números telefónicos, direcciones actualizadas y direcciones correctas de los establecimientos, así como los nombres y los cargos de las personas de contacto directo con los que nos vamos a comunicar en su momento cuando se presente una situación que implique una retirada de productos. Recordemos que esta información debe estar plenamente actualizada, debe de encontrarse al día y debemos de asegurar que en caso de que se sugieran cambios, pues estos de alguna manera se ejecuten para tener información oportuna y tener información que vaya de acuerdo a la situación actual de la compañía. De esta forma podremos impedir contratiempos y situaciones que entorpezcan el proceso de un plan de retiro de productos. Podemos manejar contactos tanto internos como externos, como les comentaba, y toda esta información tiene que estar de dominio de la compañía y tiene que presentarse completamente verificable, ya sea en digital o por medio de elementos físicos. Además, es importante informar al organismo de certificación. Cuando informas al organismo de certificación es simple y sencillamente para tener un respaldo y un seguimiento a las prácticas o a los procedimientos que vas a ejecutar cuando se necesita o cuando se determina que es importante aplicar un retiro de productos. De esta forma, con procedimientos establecidos, con protocolos muy bien determinados, se puedan establecer los procedimientos de verificación que nos den como resultado un plan de retiros realizado correctamente, un plan de retiro desarrollado de manera oportuna y con un menor impacto hacia el consumidor y por ende pues hacia el prestigio de la misma compañía. Cuando informamos a las partes sanitarias, esto ya hablamos cuando una situación ha salido de nuestro control y de alguna forma representa un severo problema, un severo riesgo hacia la salud de los consumidores. En este momento se vuelve fundamental involucrar a las partes interesadas a través de los medios de comunicación. En esto podemos encontrar incluso la necesidad de contar con una persona designada internamente dentro de la compañía que pueda dar la entrevista o pueda dar la información real de lo que se está viviendo y se está presentando en ese momento, en ese momento en la contingencia sanitaria por la que atraviesa la empresa. Al momento de contar con una persona que pueda atender a los medios de comunicación o a las dependencias sanitarias, podemos permitir que no se pueda malinterpretar la información y que podamos tener ciertas prácticas en donde se modifican la información, se alteran los datos relacionados con lo que realmente está sucediendo y por ende las consecuencias vienen a recaer directamente en la compañía. Además de las prácticas de almacenamiento, es importante que ustedes consideren que dentro de las compañías que fabrican alimentos se debe de considerar ciertas áreas asignadas y completamente identificadas dentro de la compañía para que estén preparadas al momento de darle recepción a los productos alimenticios que se sospecha son potencialmente no inocuos para el consumo de los consumidores. Propiamente las situaciones de retiro de producto no siempre van encaminadas a una situación relacionada con impacto a la inocuidad. Muchas veces el retiro también se genera de manera voluntaria y pueden ser por situaciones no relacionadas directamente con la inocuidad, mas sin embargo pueden mermar la cuestión de la calidad y de acuerdo a requisitos establecidos internamente también
implican realizar una retirada de productos. Para cualquiera de ambos casos es importante estar preparados con almacenes bien identificados, con áreas específicamente designadas para productos rechazados o para productos retirados del mercado, para de esta forma darle un ingreso adecuado, documentar a través de registros su ingreso y propiamente evitar malas prácticas en el uso de estos productos que hasta ese momento serán no aptos para consumo por parte de los consumidores. Una vez que determinamos el procedimiento de retiro de productos y propiamente tenemos toda la ejecución relacionada con el impacto que se tiene a través de los diferentes medios y a través de las diferentes comunicaciones directas que se tienen con los organismos, podemos establecer propiamente el procedimiento para poder recaudar el producto, que puede ser por diferentes medios y va a depender mucho de la relación que se tenga directamente con las partes interesadas. Se deben de determinar los métodos de transporte, los métodos de recolección del producto y los recursos que se van a utilizar para hacer una recolección adecuada y pues de alguna forma rápida y ágil, con la intención, como les comentaba, de disminuir el impacto hacia posibles consumidores que pudieran consumirlo y mermar su salud en consecuencia. A través de los mecanismos de retiro de productos que propiamente tienen que ser abordados por un equipo recall o por un equipo o comité de retiro de producto, podremos establecer todos los procedimientos de comunicación inmediata con la persona o con la parte o el eslabón que está presentando la reclamación. De esta manera poder establecer protocolos establecidos y donde marquemos tiempos de respuesta y esto a su vez poder determinar la clasificación en la cual estamos dentro para poder proceder al retiro de productos. Esto a través de ciertas ponderaciones en donde vamos a poder determinar en qué clasificación, en qué categoría nos encontramos y de esta manera pues proceder de una forma adecuada a partir del dictamen que se haya dado una vez evaluadas las condiciones en las que se está presentando la reclamación. Al momento de estar ejecutando el proceso de retiro de producto es importante siempre mantener los medios de comunicación completamente activos, ya sean líneas telefónicas, sean correos electrónicos, sean cualquier tipo de plataforma digital o verbal que podamos poder considerar como de apoyo para mantener completamente informados a nuestros clientes y pues propiamente también tener informados plenamente a los usuarios y a los consumidores. Cuando ya procedemos a realizar el retiro de producto y tenemos la certeza de qué producto es, qué lote corresponde y los puntos donde ha sido distribuido y comercializado, es el momento de poder acudir hacia los puntos donde se ubican y propiamente recolectarlos a través de los métodos que previamente les había comentado. Una vez recaudado se tiene que llevar un pleno seguimiento desde el momento que se selecciona, de que se elige la situación y se da como consecuencia la autorización para realizar el retiro voluntario. En este sentido podemos considerar que se debe llevar un registro, una hoja que por etapas vaya registrando y vaya apoyando los datos, la información y vaya recolectando la información relacionada con todos los procesos que se están llevando a cabo en el retiro de producto. Al final, cuando ya tenemos el producto resguardado, es importante darle ingreso a las instalaciones en un área completamente identificada, en donde vamos a documentar todos los datos relacionados con el tipo de producto, la información relacionada con su trazabilidad y propiamente el porcentaje de producto que hemos recuperado una vez hecho el retiro de productos de la compañía. Propiamente considerar también que el retiro de productos nos pide que tengamos una planeación en donde de la mano llevemos el proceso de trazabilidad y que propiamente se demuestre su cumplimiento por lo menos una vez al año. Es decir, tendríamos que retar a nuestro sistema de trazabilidad y a nuestro sistema de retiro de productos para asegurarnos que, a pesar de que no son situaciones de contingencia que se presentan muy a menudo, tenemos la capacidad de respuesta y la capacidad de atenderlos de manera oportuna sin llegar a situaciones o consecuencias fatales para los consumidores. De esta manera, de acuerdo a requisitos relacionados con normativa 251, puntualmente marca requisitos muy básicos
que propiamente podrán ser complementados y robustizados por las mismas compañías en caso de que se necesiten mayores controles y se requiera robustizar el sistema como tal. Se podrá hacer libremente sin problema y de acuerdo siempre llevando de acuerdo el marco regulatorio y siempre cumpliendo las especificaciones establecidas por el mercado y propiamente por los clientes que deciden comprar sus productos. Dentro del numeral 6.7 que maneja retiros de producto dentro de normativa nacional, establece claramente que debemos de tener un plan de retiro de productos conformado por un procedimiento en donde debemos de trabajar con una comitiva de equipo o también llamada equipo recall. Este equipo tendrá que estar conformado por las áreas de estudio y por las áreas de conocimiento, por las partes interesadas internas que son clave para poder ejecutarlo de manera adecuada. Se debe de encontrar con un plan que encuentre los nombres, las direcciones de correo electrónico y los números telefónicos de todas las personas que integran nuestro equipo o nuestro comité de retiro de productos. De esta forma también tendremos que encontrar incluso información de los clientes, distribuidores, intermediarios, comercializadores que trabajan en la movilización de los productos de la compañía e incluso se podría considerar si este producto ya llegó al mercado y ya ha sido comprado por un consumidor, el poder identificar cuáles son los consumidores potenciales y los consumidores que posiblemente hayan adquirido estos alimentos para comunicarles mediante métodos oficiales pues la situación que están atravesando y por esta situación el que se les impida o se les recomiende o se les invite a no utilizar este tipo de productos por no ser seguros para su consumo. Los requisitos que debe de contar o con lo que debemos de contar dentro de nuestro plan de retiro de producto es, finalmente tenemos que contar con registros documentados desde que se inicia el proceso hasta que se termina la ejecución del plan de retiro. Finalmente, la documentación en la que va a permitir respaldar el cumplimiento del requisito y la que nos podrá dar evidencia de las mejoras que se pretenden implementar una vez que se ha presentado la desviación. Recordemos que siempre que se refiere a una situación que pueda impactar la inocuidad de nuestros productos y que sea de un riesgo importante para nuestros consumidores, siempre va a referir el realizar acciones correctivas que nos permitan identificar las causas que de esta manera nos logren dar el resultado de lo que pasó, cuál fue el error y de esta manera lograr una ejecución o una gestión adecuada de nuestros planes de mejora y así evitar reincidencias. Dentro de los procedimientos o dentro de los registros se debe de documentar la fecha en la que se detecta la situación de contingencia, la situación relacionada con la causa del retiro. Es importante describir por qué está presentándose esta anomalía y esta desviación, el producto que está involucrado con toda la información concerniente a ya sea el producto, las características, la presentación, el gramaje, el lote y la información relacionada con las descripciones técnicas y la información relacionada con los aspectos analíticos, microbiológicos, físico-químicos. De esta forma también tenemos que considerar el lote o los números de lotes que han sido involucrados en esta situación para poder de alguna manera darle rastreo y completamente estar asegurándonos que el plan se está ejecutando de acuerdo a las necesidades internas del mismo procedimiento y estamos siendo certeros en la ejecución de acuerdo al producto que se pretende retirar del mercado. Tenemos que establecer también un mínimo de tiempo de respuesta en donde nosotros propiamente nos retemos a nosotros mismos como compañía y ustedes puedan determinar cuál es el tiempo estimado que le están dando para un retiro adecuado y en cuánto tiempo podrían estar dando respuesta a los clientes o a las partes reclamantes sobre el estatus en el que se está desarrollando su retiro de productos. Finalmente tendremos que establecer las medidas preventivas para evitar reincidencias y propiamente evitar ese tipo de situaciones que para nada son benéficas para la compañía y propiamente por contraste nos pueden causar todo ese tipo de situaciones negativas y consecuencias muchas de estas veces difíciles de sobrellevar por parte de la industria.
Documentación que debemos de considerar una vez que tenemos ya bien planeado nuestro plan de retiro y tenemos preparado el procedimiento metodológico de cómo vamos a ejecutar nuestros procedimientos de retiro. Es importante considerar un machote documental en la cual nosotros podemos como compañía basarnos para poder demostrar conformidad del requisito como tal, pero más aún y aún más importante, el poder asegurar una eficacia y una eficiencia dentro de la compañía al momento de que se está ejecutando. Los documentos que debemos de tener propiamente son completamente abiertos, tienen un formato libre, no presentan ninguna especificación puntual de cómo deben de ser desarrollados, más sin embargo por norma sí deben de estar considerados los siguientes. Debemos de considerar la conformación del equipo recall, en donde encontremos toda la información, como les comentaba, de los nombres, los puestos, y la información de contacto, ya sea correos electrónicos y números telefónicos para poder identificar y comunicarnos con ellos inmediatamente cuando se necesite o cuando se requiera realizar un retiro, ya sea voluntario o por simulación. Es importante también contar con un proceso que sea aprobado, que sea verificado y revisado por las partes internas involucradas, así como un proceso de aprobación por las personas o por los niveles de la compañía que están facultados para poder aprobar documentos dentro del sistema de gestión de una compañía. Tenemos que tener nuestro listado de contactos vigente con toda la información que nos permita comunicarnos eficazmente con ellos en caso de que se presente una emergencia sanitaria, y de esta manera también contar con un listado de todos nuestros clientes y proveedores que propiamente puedan darnos una respuesta oportuna a cierta información o datos que se requieran para ejecutar correctamente nuestro plan de retiro de productos. Tenemos que encontrar también y llevar un control sobre todo los procesos de registro de llamadas telefónicas. En este caso se solicita y se recomienda, siempre se ha recomendado que se tenga una línea activa de teléfono para poder estar en comunicación constante, y que esta línea esté exclusivamente destinada para poder desarrollar de manera adecuada y fomentar la comunicación directa y rápida con las partes que se involucran en nuestro plan de retiro. Finalmente, se tiene que tener un registro metodológico, una hoja viajera de todo nuestro proceso de recall desde el momento en que se presentó la desviación hasta el momento de la respuesta que se le da al reclamante, y una vez que se haya determinado el impacto al negocio, establecer las estrategias de cómo vamos a poder sobreponernos a esta situación de contingencia. Es importante también tener el listado de las autoridades sanitarias, como les comentaba, las secretarías, las diferentes dependencias de salubridad que nos puedan dar el respaldo y el soporte, así como los organismos de certificación, ¿por qué no?, para poder llevar el control relacionado con el retiro y utilizar los medios, estos medios como plataformas de comunicación hacia los clientes o consumidores. Las cartas notificaciones o los modelos de notificación de un retiro también pueden ser un elemento importante a considerar, en donde podemos establecer un memorándum oficial de la compañía con una estructura básica con la cual podemos comunicar a la prensa, podemos comunicar a las partes importantes cuál es la situación por la que se está atravesando en este momento y cuáles son las situaciones de mejora que está proponiendo la compañía para poder solucionar la situación de contingencia. Los reportes de producto retirado y ya la información una vez que el producto está en planta también son sumamente importantes. De esta manera, una vez que el producto ha sido recopilado en planta y ha sido resguardado en la zona de control asignada, es importante considerar documentación que hable de su trazabilidad, que hable de la identificación del producto, cuantificar el porcentaje del producto recuperado, y a través de las áreas de conocimiento determinar a través de un análisis interno qué es lo que se va a realizar o cuál va a ser el uso final del producto que está siendo retirado o ha sido retirado del mercado por no ser apto para consumo humano. En este caso también es importante que consideren que su procedimiento de recall debe de estar sujeto a evaluaciones que propiamente se pueden establecer bajo intervalos a su elección. No hay un establecimiento, no hay un criterio normativo que nos hable de una frecuencia establecida o de un intervalo establecido para realizar nuestros ejercicios o nuestros simulacros. Pero bueno, importante comentarles que por lo menos una vez al año ustedes deben de retar a su sistema de retiro de productos y a su sistema de trazabilidad. De esta forma sabremos si estamos completamente preparados para una posible retirada de productos. Finalmente, comentarles que como requisitos adicionales
deben de atender la regulación aplicable a su país para poder asegurar el tiempo de retención y poder determinar el tiempo de resguardo que van a tener, que van a tener que contar con la documentación para poder ser visualizada o poder ser consultada por las autoridades o por los organismos que así lo deseen. De acuerdo a normativa, nos podemos considerar que la documentación debe estar resguardada por lo menos 1.5 veces, una vida y media veces la vida de anaquel de los productos. De esta forma podremos asegurar que la información está disponible y recuperable si así se desea revisar y poder de esta manera dar conformidad al marco regulatorio. Otro requisito que tenemos que considerar es que, pues finalmente, para poder tener un plan efectivo y un plan eficiente, es importante que las personas que conforman la ejecución del plan de retiro estén capacitadas y se encuentren plenamente conscientes y capaces de poder realizar el plan de retiro. De esta manera, es recomendable que los planes de capacitación de cada compañía estén alineadas a todos los requisitos de su sistema de gestión, incluyendo la ejecución de sus planes de retiro. En este sentido, contaremos contando con personas capacitadas, con personas capaces y con personas que nos den los conocimientos y la experiencia necesaria. Esto será un aliciente para desarrollar un eficaz plan de retiro de productos. Además, es importante considerarles que el área designada, el área establecida para poder desarrollar nuestro almacenamiento de productos retirados debe estar plenamente identificada y señalada en la compañía. De esta manera podremos asegurar físicamente dónde va a ser resguardado nuestro producto, y esto, como buena práctica, siempre se recomienda tenerlo plasmado en algún croquis de planta para tener la ubicación física y completamente identificada, que a su vez se demuestra que ha sido aprobada para ser asignada en las instalaciones, y pues bueno, se tiene plena conciencia de su existencia. Y finalmente, aseguremos procesos eficaces de verificación, de validación e incluyan propiamente este requerimiento dentro de sus protocolos de auditorías internas. De alguna forma, con esta información, ustedes podrán contar con un plan de retiros completo, eficaz, que cumpla las necesidades de su proceso y también que cumpla los requerimientos del marco regulatorio aplicable. Finalmente, es importante considerarles, y ya para poder concretar el tema del día de hoy, 60 minutos de información que resultan de cajón un poco insuficientes. Hablar de inocuidad, recordemos que es hablar de infinidad de temas, y muchas veces resulta insuficiente poder trabajar este tipo de temáticas, pero siempre tratamos de llevarle la información más resumida y la información más coherente y contundente de acuerdo a lo que se está o al tema que se está abordando. Contar con procedimientos eficaces de control de procesos y la estandarización de sus operaciones les va a permitir evitar llegar a ese punto donde se tenga que realizar un retiro de productos alimenticios. Siempre será importante mencionarles que contar con sistemas de gestión sofisticados, considerar implementación de medidas de control validadas de acuerdo a las necesidades de la operación y contar con sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, cualquiera que se trate, será un aliciente sumamente valioso para evitar que este plan de retiro de productos pueda ejecutarse de manera real en un momento determinado o en un caso aislado que sea completamente negativo y desafortunado para las compañías. Fomentar las prácticas de higiene y fomentar la inocuidad a través de una cultura que se desarrolle desde el inicio del proceso hasta el final es sumamente importante. Con inocuidad y con procesos completamente validados, verificados y con una base en la inspección y la supervisión, vamos a evitar esos errores no identificados, esas desviaciones no controladas, y por ende pues tener esos problemas o esas consecuencias cuando el producto ya se encuentra en el mercado y se evalúa o se descubre que no es apto para su consumo, y de esta manera tener que implementar el plan de retiro de productos. Y finalmente, como se los comentaba en un momento, es importante fomentar la capacitación y fomentar el entrenamiento de todas las partes que van a involucrar a su equipo de recall. De esta manera tendremos personas capaces, personas con la experiencia y con los conocimientos que nos permitirán llevar por el buen camino nuestro plan de retiro de productos, ya sea para ejecución en un caso real o en una situación de caso de estudio o en un simulacro que estemos desarrollando.
Pues bien amigos, hemos terminado el tema del día de hoy. Estamos completamente satisfechos de que nos hayan visualizado y agradecemos el honor de que estén pues atentos a todas nuestras transmisiones martes a martes que estamos llevando a cabo en este nuevo formato de su programa Bases. Les comentaba que el plan de retiro de productos es el tema que abordamos el día de hoy. Esperamos que la información haya sido lo más enriquecedora para ustedes. Estamos al pendiente de sus comentarios y de su participación con sus preguntas. Estaremos plenamente atentos a la situación que se les pudiera presentar y la información adicional que pudieran requerir al respecto. De esta manera yo me despido de ustedes, invitándolos claramente a la emisión de nuestro próximo programa el próximo martes a partir de las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde, en donde traeremos más información, tendremos invitados y tendremos un tema que va a ser sumamente importante que lo podamos abordar y esperamos contar con su participación. Yo me despido, mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Hasta la próxima.